Advertencia contra la arrogancia y esperanza en la misericordia de Dios. Ese es el tema, hermanos. Advertencia contra la arrogancia y esperanza en la misericordia de Dios. Romanos capítulo 11, versículos del 11 al 24. Leemos alternadamente, versículo 11, ustedes el 12, y el versículo 24 nos unimos todos juntos. Dice la palabra de Dios: digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son sanadas, también los demás. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas por la raíz, sino la raíz ahí. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Y aún ellos, si no permanecieren, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Note la esperanza, hermanos, todavía el pueblo, Dios no termina con su pueblo. Si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado, por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo? Aquí vemos, hermano, una advertencia de Dios, ¿verdad? A los gentiles, en contra de la arrogancia y esperanza en la misericordia de Dios. Vemos ahí caída, inclusión y el olivo. Romanos capítulo 11, del versículo 11 al 24 que acabamos de leer, entramos ahora en uno de los pasajes más ricos y equilibrados, y podríamos decir, hermanos, pastorales decisivos de toda la Biblia. Aquí el apóstol Pablo explica el propósito redentor detrás de la caída parcial, podríamos decir, del pueblo de Israel, o de la incredulidad, hermanos, que ha habido en el pueblo de Israel, y la inclusión de los gentiles. Y advierte el apóstol Pablo con firmeza contra toda arrogancia espiritual. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Una de las cosas que todos estamos, ¿verdad?, expuestos a caer es el orgullo. ¿Cuánta gente, hermanos, se ha enorgullecido? ¿Y ahora dónde están? Aún como cristianos, ¿verdad? Nosotros no somos mejores que el pueblo judío, nosotros no somos mejores que las personas que no buscan a Dios. Simplemente ha sido por la gracia de Dios, y en vez de que nos sintamos superiores, debería de humillarnos a nosotros mismos y vivir con una actitud de agradecimiento todo tiempo, hermanos, porque ha sido por gracia. Este pasaje es clave para entender la historia de la salvación. Romanos 1, del 11 al 24, responde a una pregunta natural que surge después de Romanos capítulo 11, del 1 al 10, que lo miramos la semana pasada. Si Israel, hermanos, ha tropezado, en parte podríamos decir, ¿verdad? Si Israel ha tropezado, ¿ese tropiezo es definitivo? Ahora, medita la pregunta, hermano. Si Israel ha tropezado, ¿ese tropiezo es definitivo?
No, porque no dice el versículo, o no, la pregunta no dice si Israel ha caído, no, ha tropezado, hermano, nada más. Ha tropezado, pero ese tropiezo no es definitivo. Entonces la respuesta es clara y llena de esperanza, hermanos. Por eso, advertencia contra la arrogancia y esperanza en la misericordia de Dios. Pero la respuesta es no. Ese tropiezo no es definitivo. Y en este pasaje Pablo revela algo profundamente sorprendente, hermanos. Dios ha usado incluso, escuche, la desobediencia humana como parte de un plan redentor más amplio. Ahora, sin aprobarlo, hermanos, o sea, en este caso, la resistencia, la desobediencia, y podemos decir aún la incredulidad de su mismo pueblo. Dios, hermanos, usa las circunstancias para traer algo bueno. Pero déjeme aclarar una vez más, hermano. No porque use las circunstancias quiere decir que, bueno, entonces eso es correcto. No, Dios no cambia. Dios es santo. Amén. Dios es santo. Entonces Dios usa incluso la desobediencia humana como parte de su plan redentor más amplio, sin aprobarlo, pero redimiendo sus consecuencias para bendecir a muchos. Ese fue el caso, hermanos, que Pablo está tratando con los gentiles. Aquí aparece una de las metáforas más poderosas en las escrituras, el olivo, que Pablo usa para explicar la relación entre Israel, los gentiles y el pueblo de Dios en la historia con Dios mismo, hermanos, el olivo. En primer lugar, vamos a entrar a la lección número 1, hermanos, una pregunta crucial y respuesta definitiva. Versículo 11, una pregunta crucial y una respuesta definitiva. Dice Pablo, versículo 11, capítulo 11, versículo 11, digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Y qué dice Pablo, hermanos? En ninguna manera. Pablo vuelve a usar la misma expresión enfática que la usó anteriormente, en ninguna manera. El tropiezo, hermanos, del pueblo de Israel no tiene como propósito la destrucción del pueblo de Israel, en ninguna manera, dice Pablo, sino algo mucho más profundo. La pregunta, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. El tropiezo no es el fin. Tropezar no es lo mismo que caer, definitivamente. Y Pablo usa un lenguaje que deja abierta la posibilidad de restauración. Ha tropezado, pero no ha caído. Entonces, hay esperanza. Salvación para los gentiles. Volvamos al versículo 1, por favor. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Versículo 11, ahora digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Ahora miren lo que sigue diciendo el versículo, hermanos. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Una vez más, su transgresión. ¿Qué es la palabra transgresión, hermanos? Transgredir es pasarse los límites, es quebrantar, ¿verdad? Su transgresión. La Biblia habla acerca de, a veces se refiere a su pueblo, sus transgresiones, o sea, su incredulidad, su constante rechazo o resistencia, hermanos, a la palabra de Dios, a la revelación de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo: vino la salvación a los gentiles. Pablo introduce, hermanos, una verdad clave. La salvación ha llegado a los gentiles como consecuencia de la incredulidad de mucho pueblo de Israel. A ver, usted sabe San Juan capítulo 1, versículo 10, ¿alguien lo sabe? Juan 1:10. Los suyos vino y los suyos no recibieron, a los que recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los suyos vino, los judíos resistieron constantemente a la revelación de Dios, mas a todos los que recibieron, los gentiles, su mayoría, hermanos, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice el versículo, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Ahora vemos, hermano, la expansión de la gracia, la misericordia de Dios redentora a los gentiles. Y sigue diciendo el versículo al final, dice,
para provocarles a celo. Propósito provocador para provocarles a celo. La inclusión de los gentiles tiene un propósito adicional: provocar a Israel a celo santo, es decir, a reconsiderar la gracia de Dios manifestada en Cristo. Ahora, déjeme explicar, hermano, el punto o sea, que al ver los judíos, hermanos, que por su tropiezo, por su constante resistencia, la salvación fue alcanzada a los gentiles, y al ver cómo la gracia de Dios estaba siendo, hermano, manifestada en el pueblo gentil, que ellos podían ser provocados a decir, bueno, ¿cómo es posible que nosotros, siendo el pueblo especial, el pueblo de Dios, estamos en esa condición, y ellos, provocarles a celo, para que ese celo los llevara, hermanos, a confiar y a creer en Dios? Ese es el punto. Ese es el punto. No un celo, ¿verdad?, de esos celos amargos del diablo. O sea, que eso les provocara a acercarse a Dios y a creer en Dios. Ese es el punto. Qué bueno es Dios, hermanos, que aún usa las circunstancias que el hombre comete pecaminosas para bien. Deuteronomio 32, vamos a ese pasaje, 32, 21, rápidamente, creo que ahí está en la pantalla. Si no, vaya a su Biblia, Deuteronomio 33, 32, 21. ¿Lo tiene? Deuteronomio 32, versículo 21. Dice la palabra de Dios: ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. ¿Alguien recuerda, hermanos, rápidamente, alguien recuerda qué hizo el pueblo de Israel que provocó a celo a Dios? Adoraron la idolatría de ídolos. Adoraron el becerro de oro. Adoraban lo creado en vez del creador. Ellos me movieron a celo con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus, ahí dice, hermanos, ídolos. Yo también los moveré a celo con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿A quién se está refiriendo? Aquí Dios, ¿verdad?, a través de Moisés, a los gentiles, hermanos. Con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata, dice la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos el argumento de la transgresión. El argumento de la transgresión, versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Aquí está el argumento, hermano, de la transgresión. Argumento que podríamos decir de lo menor a lo mayor. Pablo razona así: si la caída parcial de Israel ha producido bendición para el mundo, ¿cuánto más, escuche, hermano, su plena restauración, cuando Dios restaure completamente a su pueblo, hermanos? O sea, de lo menor a lo mayor es lo que está el apóstol Pablo, su argumento de la transgresión. Esperanza futura, aquí vemos una esperanza futura clara. En este versículo apunta inequivocadamente a una esperanza futura para el pueblo de Israel. No se trata solo del pasado o del presente, sino del plan completo redentor de Dios en su soberana voluntad. El apóstol Pablo saca esta conclusión, y esa es la que el apóstol Pablo llega, por el argumento de la transgresión. Si su transgresión, o sea, su pecado, porque, hermanos, podríamos decir su resistencia, su desobediencia, pero todo eso tiene que ver, cae en una sola palabra. ¿Sabe cuál es la palabra? Pecado. Si su pecado, a veces nosotros queremos suavizarle, ¿verdad?, al pecado. Por ejemplo, ahora le llaman vivir juntos y estar casados. No, es que es un estilo de vida, no, eso es pecado. Dios le llama adulterio, pecado. Yo nomás soy un trago social. Dios le llama borrachos, ¿verdad?, cada semana. Yo robé porque tenía necesidad. ¿Ha habido personas así? Es que tenía necesidad, por eso robé. Dios le llama ratero. Bueno, borracho, no borracho, ladrón. Ladrón. Pecado, ¿verdad? Pecado. Bueno, por su pecado, por su transgresión, por su pecado. Entonces, esa es la conclusión de Pablo. Su pecado, su transgresión. El pecado de los judíos al rechazar el evangelio, al rechazar a Dios, significa riquezas para el mundo, y su derrota, riquezas para los gentiles.
puesto que por este rechazo se había abierto la puerta para la evangelización de los gentiles, entonces, ¿cuánto más significa, hermanos, su plenitud, su restauración? Es lo que ese versículo lo está diciendo. Una vez más, leamos el versículo 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hablando una vez más al pueblo judío, hermanos. Su transgresión, pero ¿cuánto más será su plena restauración? Oh, hermanos, fuimos bendecidos por su incredulidad, por su pecado del pueblo. Fuimos bendecidos los gentiles. En tercer lugar, el ministerio de Pablo como instrumento redentor. El ministerio de Pablo como instrumento redentor. Versículo 13 dice la palabra de Dios: porque a vosotros hablo, gentiles. Ahora, quizás aquí está alguien que no ha estado, ¿verdad? Y usted se va a preguntar, ¿pero qué es un gentil? Bueno, déjeme explicarle para que pueda entender. Gentil es toda persona que no viene del pueblo judío, de Abraham, Isaac, Jacob. De Jacob vienen los 12 hijos, las 12 tribus, y ahí Dios formó el pueblo judío. Toda persona que no viene de Abraham, de Isaac, de Jacob, somos gentiles. Nosotros no tenemos sangre judía. Por ejemplo, en su mayoría nosotros somos mexicanos. Amén. Y aunque usted haya nacido aquí, sigue siendo mexicano porque nuestras raíces vienen de allá. Amén. Aunque usted diga, es que me no speak English, pero el nopal nos dilata. Amén. Seguimos siendo mexicanos. Y además, para identificarnos, cuando nos comemos un chile, ahí está. Gentil es todo aquel que no es judío, los gentiles. También hay una porción pequeña en el Nuevo Testamento que se refiere a los gentiles, a aquellos incrédulos que no han aceptado a Cristo. También se les llama gentiles. Pero nosotros somos gentiles salvos por la gracia de Dios. Entonces, ahí en Mateo, cuando habla acerca de que si tu hermano pega contra ti, llámalo, habla con él. Si no te escucha, trae otro. Y si no escucha, llévalo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenle como gentil o publicano, o sea, como un incrédulo, como uno que no conoce a Dios, que no es salvo. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Y dice Pablo, hermanos, honro mi ministerio. Aquí vemos Pablo y su llamado a los gentiles. Ahora, déjenme una aclaración. Hermano, el apóstol Pablo tenía un corazón por toda la gente. Y él cuando llegaba a un lugar, ¿sabe a dónde iba? Lo primero que él buscaba, ¿qué buscaba? No buscaba los tacos ni dónde estaba, no, buscaba donde estaban los judíos, la sinagoga de los judíos, para predicarles. O sea, él predicaba a su gente, aunque él, su ministerio, ¿verdad?, fue llamado apóstol a los gentiles. Él mismo lo dice ahí. Y dice, honro mi ministerio. Pero donde quiera que llegaba, él predicaba a los judíos y a los gentiles. ¿Qué ejemplo para nosotros, hermanos? O sea, con qué seriedad y responsabilidad el apóstol Pablo hizo su ministerio. Entonces Pablo reconoce su ministerio entre los gentiles como parte del plan de Dios. Su deseo siempre fue por la salvación del pueblo de Israel. Incluso mientras ministraba a los gentiles, Pablo mantiene un profundo anhelo por la salvación de su pueblo. Ya estudiamos Romanos 9, ¿se acuerda? Romanos 10, mi oración por Israel es para salvación, traigo profundo dolor. Vemos el corazón del apóstol Pablo. Esto demuestra que la misión a los gentiles no reemplaza el amor por Israel, aunque Pablo, ¿verdad?, su ministerio fue llamado apóstol a los gentiles, pero eso no reemplazó su amor por el pueblo de Israel, por su propio pueblo. Pablo amaba a los gentiles, amaba a los judíos, y él les predicaba a los dos. Sin embargo, él dice, honro mi ministerio. En eso no solo al ver a los gentiles venir a Cristo, sino también quisiera ver si de alguna manera despierto los celos de mi propio pueblo para así salvar a alguno de ellos. Versículo 14 dice la palabra de Dios, por si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Ya le expliqué, ¿verdad?, qué clase de celo. O sea, al ver que los gentiles creían y eran, ¿verdad?, salvos, el Espíritu Santo venía sobre ellos, que su misma gente, los judíos, pueblo de Israel, pudiera provocarle a celo y buscar a Dios y creer en Dios. Ese era ¿qué corazón de Pablo, hermanos? Yo siempre he dicho, dos hombres en la Biblia, en el Antiguo Testamento, para mí personalmente, uno de los hombres que tenía un corazón muy cerca a Dios fue Moisés. Amaba al pueblo,
Como Dios dijo, amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo, a tal punto que cuando Dios dijo, voy a destruir este pueblo, después de que hizo el becerro de oro, y Dios estaba airado, y de ti voy a hacer otro pueblo, dijo Moisés, Señor, no, mátame a mí, pero no al pueblo. Más de una vez Moisés le dijo a Dios, amaba a Dios y amaba al prójimo. Y Pablo, cuando oraba en Romanos, dice, deseara yo mismo ser anatema, maldito por amor a mis hermanos. ¿Qué corazón? Jerusalén, Jerusalén, Cristo durante su ministerio terrenal, que mata a los profetas, que apedreas a los que te son enviados. Cristo llorando, hermano, por el pueblo judío, por la ciudad. Mi corazón. Y él mismo dio su vida por todos nosotros, por su pueblo y por nosotros. Qué corazón tan grande del apóstol Pablo. Y él honraba su ministerio. Su deseo, su propósito en su ministerio era provocar a sus compañeros judíos, a su nación, a que se pongan celosos para que reconsideren a Cristo y sean salvos. Ese es el punto, hermanos. En cuarto lugar, la salvación de los judíos. La salvación de los judíos o vuelta a la vida. Versículo 15 dice la palabra de Dios, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí vemos la salvación de los judíos, hermanos. Una vez más, porque si su exclusión es la reconciliación, si su incredulidad, si su pecado, si su constante rechazo a la revelación divina, dice el apóstol Pablo, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí el apóstol Pablo usa una expresión intensamente escatológica. La restauración de Israel es descrita como vida de entre los muertos. Al final del versículo dice que será de su admisión, sino vida de entre los muertos. Esto apunta a una intervención poderosa y visible de Dios en la historia. La vida de entre los muertos. Dice esencialmente lo mismo que, o quiere decir eso, hermano, su plenitud. Su plenitud. Para que Israel se aleje de su incredulidad y abrace el evangelio de la salvación por la fe, estaría bien descrito como una resurrección, es lo que Pablo está diciendo. Está alejado, ¿verdad? No creyeron. Dios los provoca hacerlo a través de un pueblo que no es pueblo, hablando de los gentiles. Hermanos, un día Dios restaurará a su pueblo. Que podemos decir como Efesios capítulo 2, que están muertos en sus delitos y pecados. Por su incredulidad, un día el Señor traerá a la vida a su pueblo. Salvación. Riquezas para el mundo. Inclusión completa de los judíos, versículo 12 que ya lo miramos. Riquezas para el mundo, su transgresión, su incredulidad, su pecado, fue riquezas para el mundo. El ministerio de Pablo a los gentiles, salvación a los, ¿verdad? ¿Con qué propósito? Provocar a los judíos a hacerlo y al final, ¿verdad? Provocar, ¿verdad? O la salvación de los judíos. Versículo 13 y 14 que ya lo miramos también. Y una reconciliación para el mundo, una vuelta a la vida. Versículo 15, hablando de pueblo judío, hermanos. Salvación de los judíos. Pero en quinto lugar veamos un principio de continuidad. Un principio de continuidad. Versículo 16. Versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Vemos un principio de continuidad. Las primicias, los patriarcas consagraban la primera masa, hermano. Y dice también el apóstol Pablo, si la raíz, ¿verdad?, que sostiene el árbol o da la identidad es santo, también lo son las ramas. La historia no se rompe, Dios no abandona lo que comenzó. Las promesas hechas para los patriarcas siguen vigentes. O sea, Dios no se ha olvidado de su pueblo. La incredulidad del pueblo, su pecado, hermano, no hace nula las promesas de Dios. Dios sigue firme en sus promesas. La primera ejemplo que da, versículo 16, dice una vez más, si las primicias son santas, también lo es la masa restante.
se deriva de Números capítulo 15, del versículo del 17 al 21, cuando después de entrar en la tierra prometida, Dios le dijo a los israelitas que tomaran las primicias de la masa utilizada para hornear el pan y se lo ofrecieran. Por lo tanto, cuando una parte de la masa se apartaba para el Señor, todo el monto de la masa se santificaba también. El resto, este pensamiento es similar cuando en 1 Corintios capítulo 5 versículo 6, cuando el apóstol Pablo enseña que dice que un poco de levadura, ¿qué dice, hermanos? Leuda toda la masa. Un poco de levadura, ¿verdad?, hace que toda la masa sea, ¿verdad?, leudada. Entonces, si las primicias eran santas, también la masa. En otras palabras, Dios llamó a Abraham, y de Abraham hizo un pueblo para sí mismo, que viene a ser el pueblo de Israel. Y si el pueblo después creció y el pueblo pecó, eso no hace nula, hermanos, la promesa y el llamado de Abraham en cuanto a su pueblo. Sigue siendo el pueblo de Israel, sigue siendo un pueblo santo, aunque no iba en santidad. Dios va a tratar con su pueblo, haya tratado con su pueblo. Entonces, el resultado, toda la masa es consagrada. Versículo 16. Volviendo a Romanos capítulo 11, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y la segunda metáfora que el apóstol Pablo da es acerca, dice el versículo 16, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz de una planta determina qué tipo de planta es. Por lo que una raíz santa siempre produce un árbol, ¿verdad?, podríamos decir santo o sagrado. En la primera metáfora son una presencia santificadora como primicias, y esa es la nación apartada para Dios a causa, ¿verdad?, del pueblo de Israel que se refiere. Con las raíces del pueblo judío, su santidad se transmite al pueblo de Dios debido a su influencia formativa. Israel pertenece a Dios y es amado por Dios. No importa si Israel no ha creído, no todos, siempre Dios ha habido un pueblo que ha creído, hermanos, pero sigue siendo el pueblo de Dios. Y Dios sigue, ¿verdad?, amando a su pueblo rebelde, pero un día el Señor va a restaurar a su pueblo. Y en sexto lugar, la metáfora del árbol de olivo. Los judíos fueron cortados del árbol de olivo como una advertencia para los gentiles. Versículo 17, por favor. Dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas. ¿Cuál es, hermano, hablando del pueblo de Israel? Si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo, hablando, ¿verdad?, los gentiles, tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Aquí vemos una introducción de la metáfora del olivo. Israel es comparado como un olivo cultivado. El olivo sembrado por Dios no se ha secado. Las primicias siguen siendo santas. Hacen alusión a los patriarcas apartados por el Señor. Dios llamó a Abraham, ¿verdad? De Abraham le dio la promesa a Isaac. De Isaac, ¿verdad?, Jacob 12 hijos, y ahí está el pueblo judío. Las primicias santas hacen alusión a los patriarcas apartados por el Señor para su servicio, especialmente a Abraham. Su dureza de corazón es parcial, no plena. Ya lo hemos hablado en los capítulos del capítulo 9, capítulo 10. Es parcial. Algunas ramas fueron desgajadas. El árbol no fue desarraigado. Existen vástagos que permanecen absorbiendo savia de la raíz, hermanos, santificadora. En otras palabras, existe pueblo que confía en Dios y que ha creído en Dios. De hecho, durante el ministerio terrenal, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, algunos creyeron aún líderes religiosos, y después en el ministerio de Pablo, cuando usted lee el libro de los Hechos, hermanos, muchos de los sacerdotes se convirtieron a la fe. Entonces, Dios sí ha reservado siempre un pueblo, hermanos, sigue siendo el pueblo de Dios. Y los gentiles como ramas injertadas. Nosotros hemos sido simplemente injertados, hermanos, por la gracia de Dios. No reemplazan al olivo, son injertos en él nada más. Participan de la savia, no la producen, y es una advertencia a los gentiles. Versículo 18, ahí está la advertencia, hermanos. Ahí está la advertencia. Versículo 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas,
Sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Es más, ¿sabe una cosa, hermano? A nosotros ni nos da derecho de expresarnos mal de los judíos que no han creído. No nos da derecho a nosotros. Que simplemente, qué privilegio, por causa de ellos, nosotros vino el Evangelio y creímos y fuimos injertados. O sea, debemos darle gracias a Dios, ¿verdad? No por su incredulidad, sino por la gracia de Dios. Y orar por ellos. Orar por la restauración del pueblo judío, los que no han creído. No te jactes contra las ramas, advertencia directa a los gentiles. Pablo confronta cualquier tentación de superioridad espiritual. La gracia no autoriza arrogancia, hermanos. Los gentiles, representados por el olivo silvestre, fueron injertados nada más. O sea, los gentiles representados por un olivo silvestre fueron simplemente injertados. Y hermano, nosotros dependemos totalmente, en primer lugar, de Dios. El injerto depende de la raíz. Pero ¿sabe una cosa? O sea que la promesa de Abraham, ¿se acuerda? Y Dios mismo lo dijo: sal de Ur y te bendeciré y serán benditas en ti todas. ¿Qué dijo, hermanos? Ahí le incluía a nosotros los gentiles. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra que hemos creído. O sea, hemos alcanzado, hermano, las promesas, aún algunas que Dios le dio a Abraham. Esa es una de ellas. Entonces, cuidado con la jactancia, cuidado con el orgullo, hermanos. Será clave la actitud humilde que tengamos nosotros los gentiles ante la transgresión de la exclusión judía. No deben jactarse contra las ramas desgajadas para que nosotros hubiésemos sido injertados. No, de ninguna manera. Si la soberbia quiere asomar, es necesario recordar que el asunto y la vitalidad del árbol fluye de la raíz hacia la copa del árbol, no viceversa. Entonces, nosotros simplemente somos alimentados de la savia, de la raíz del árbol, del olivo, que pertenece o significa, hermano, al pueblo judío. Versículo 19, dice la palabra de Dios, versículo 19, pues las ramas, dice, pues las ramas dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ahí vemos una vez más fe y humildad como postura correcta. Las ramas, dirás, fueron desgajadas, o sea, hablando de las ramas que fueron injertadas, que somos los gentiles, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Versículo 20, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Y una vez más, todo esto, hermanos, usted ha estado viniendo a los estudios, ¿verdad? Todo esto encaja, hermano, con la enseñanza que ya hemos, ¿verdad?, estudiado. O sea, la incredulidad, ¿verdad?, del pueblo de Dios trajo una bendición a los gentiles que hemos creído. Ellos corrían tras una ley, por obras, tratar de cumplirla, y eran sinceros, y los gentiles que no buscaban, ¿verdad?, la encontraron por la fe en Jesucristo. Entonces, debemos darle gracias a Dios, pero eso no nos debe de enorgullecer. La incredulidad como causa de desgaje. Las ramas fueron desgajadas por incredulidad, no por capricho. No que Dios, ¿verdad? No, por incredulidad. Permanecer por fe. Los gentiles permanecen por fe, no por mérito. Esto exige humildad constante y un temor reverente, hermanos. No por mérito. ¿Qué mérito tenemos? Por la pura gracia de Dios, ¿verdad?, que hemos puesto en Jesucristo. Versículo 21, por favor, versículo 21, dice la palabra de Dios. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Advertencia seria, no amenaza vacía, hermanos. Este versículo no busca generar temor, paralizante, sino sobriedad espiritual. O sea, hermanos, que siempre estemos presentes. Como Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. O sea, si algo podemos hacer en esta vida es servir a Dios, es el mayor privilegio, pero siempre es por la gracia de Dios. Nosotros no. Amén. Y eso nos va a ayudar a mantenernos humildes. La gracia no elimina la necesidad de perseverar en la fe. O sea, tenemos que esforzarnos,
Es más, la Biblia en el Nuevo Testamento nos exhorta una y otra vez, ¿verdad? A que tenemos que esforzarnos en la vida cristiana. El apóstol Pedro dice poner todo nuestro esfuerzo a la fe que ya hemos obtenido. El dominio propio y habla, ¿verdad? Todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Por tanto, poner toda vuestra fe, vuestro fervor, ¿verdad?, a las cosas de Dios. Entonces Pablo presenta a Dios como bondadoso, pero al mismo tiempo, hermanos, como un Dios serio y severo. Separar esos dos atributos distorsiona el carácter de Dios. Dios es bondadoso, pero hermanos, Dios también es santo. Y la santidad demanda justicia. Su bondad, ¿verdad?, la vemos todos los días. Entonces, Dios no es como nosotros somos buenos y en nuestra bondad pecamos. Amén. Dios no. Dios es bueno, pero Él no peca en su bondad. Cuando su pueblo, sus hijos hacen lo malo, pues Dios trata con ellos y trata de la manera correcta. Permanecer en la bondad, la fe perseverante es el contexto donde se experimenta la bondad de Dios. Versículo 23 y versículo 24 dice la palabra de Dios, versículo 23, y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Oh, hermanos, qué bendición ese versículo. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados. Esperanza, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada, hermanos. Versículo 24, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales, hermanos, serán injertadas en su propio olivo? En otras palabras, bueno, si aquellos que fueron cortados, ¿cuánto más ellos? Ellos son el pueblo de Dios. Ellos, ¿cuánto más van a ser injertados? Eso, hermano, es la promesa y la esperanza del pueblo judío. Restauración posible a través del poder divino. La puerta sigue abierta. Pablo afirma explícitamente que las ramas naturales pueden ser injertadas otra vez si no permanecen en incredulidad. Y un día, hermano, ellos van a volver a Dios, todo el pueblo judío. Capacidad soberana de Dios. Si Dios pudo injertar ramas silvestres, que no eran los gentiles, nosotros, hermanos, mucho más puede restaurar las naturales. La restauración de Israel no es solo posible, es coherente con el poder y la fidelidad de Dios. Y otra cosa, hermano, no hay nada imposible para Dios. Él creó el cielo y la tierra, Él formó su pueblo, amén. Entonces, Dios está en control. Vamos a concluir con algunas verdades que hemos estudiado. La primera verdad, hermanos, la caída de Israel no es definitiva ni inútil, había un propósito, amén. Y ya lo hemos mirado. La caída de Israel no es definitiva ni inútil. Trajo las riquezas al mundo, trajo la salvación a los judíos, provocar hacerlo a su pueblo. En segundo lugar, otra verdad, Dios ha usado la historia humana para expandir su gracia. Dios ha usado la historia humana para expandir su gracia. En tercer lugar, los gentiles son injertados, no reemplazantes. Hermano, el pueblo judío no está reemplazando la iglesia, al pueblo de Israel, simplemente fuimos injertados. Y Dios dice, para ser de dos, un pueblo, tanto judíos y gentiles, que han creído por la fe. Número 4, la arrogancia espiritual es incompatible con la gracia. Tengamos mucho cuidado, hermanos, con la arrogancia. Es más, le voy a decir una cosa, entre más usted sabe de la Biblia o tiene años de ser cristiano, eso debería llevarnos a ser más humildes, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro trato con el prójimo. O sea, quitemos ¿cómo decir la palabra? Esos humos de grandeza, de soberbia. Aún, hermano, en el trato uno con los otros, con humildad. Porque el Señor mismo nos enseñó, ¿verdad? Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando lo cuestionaban, él tranquilo le respondía. Para nosotros. Entonces, la arrogancia espiritual es incompatible con la gracia. Que su gracia nos ayude, hermanos, a ser humildes. La fe perseverante es esencial. Es más, la fe genuina, verdadera, persevera. Amén. La fe genuina, verdadera, persevera.
Y la restauración de Israel es posible y esperanzadora, hermano, y se llevará a cabo. Terminamos. Romanos 11, del 11 al 24, revela un Dios que no descarta, no abandona y no pierde el control, sino conduce la historia hacia una reconciliación más amplia y más gloriosa. Hermanos, debemos darle gracias a Dios por ello. Amén. Más amplia y más gloriosa. Y Dios nos ha salvado a nosotros, por la gracia de Dios.